Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, jóvenes del plantel Cubay Mash. Soy el docente Fidel Martínez González y en este video les voy a explicar la segunda parte acerca de la clasificación del hardware y del software. En el video anterior habíamos visto sobre cómo funciona básicamente una computadora y les comenté que para que una computadora pueda funcionar desde la computadora más pequeña hasta la computadora más grande necesita 4 tipos de hardware y un tipo de software. Habíamos comentado que necesita hardware de entrada, que son aquellos que permiten introducir datos a la computadora. Necesita hardware de procesamiento, que son aquellos que los datos que introducidos mediante este hardware de entrada se convierten en información. Ya de ahí pasa al hardware de almacenamiento, que va a guardar y recuperar la información que se haya procesado y convertido en información útil. Posteriormente, una vez recuperado, se va a dar como salida de información para que el usuario pueda tener la información de manera visual, sonora o tangible. Había dicho también que el software más básico que necesita una computadora para funcionar esencialmente era el sistema operativo, ya que el sistema operativo permite controlar cada uno de estos hardware, como se ven en la flechita, está supervisándolo, está viendo que funcionen correctamente, y aparte con el sistema operativo es el que se va a estar comunicando con el usuario para ver qué peticiones necesita que se cumplan por parte del usuario. Muy bien, de aquí vamos a pasar al tema del software. Así como el hardware se clasificó y existen diferentes tipos de hardware, también el software se clasifica, pero vamos a recordar un poco. Se dice que el software es el componente lógico, o sea, es aquella parte que le va a permitir dar lógica de funcionamiento a la computadora. Una computadora, si no tiene ningún software, no va a funcionar para nada, solamente se va a encender y no va a mandar ninguna imagen ni el usuario lo va a poder utilizar la computadora. Entonces, el software es un conjunto de instrucciones que permite verse en el monitor, no se puede tocar, ¿ok? Ningún software se puede tocar. Algunos ejemplos: el Word, el Google, el Paint, el PowerPoint, entre otros. Ahora, ¿cuáles son los tipos de software que existen actualmente? El primero es el software operativo. Este software operativo es el primero que se instala en la computadora y es el que la hace funcionar. Gracias a este tipo de software, el usuario puede comunicarse con la computadora. Tenemos algunos ejemplos. El más popular es el Windows, tenemos el Linux, el Mac OS y tenemos una versión de Linux que se llama WADA. Hay muchas versiones de sistemas operativos. En una computadora no se le puede instalar cualquier sistema operativo, tiene que ser un poco compatible con las características de la computadora. Muy bien, entonces en resumen, el software operativo es el que permite controlar al hardware de la computadora y permite comunicarse con el usuario. Muy bien, pasamos con el otro tipo de software que se llama programa de aplicación o software de aplicación. Este tipo de software es vamos a decirlo así, el más popular, el que nosotros llegamos a utilizar como usuarios para diferentes actividades. Por ejemplo, aquí está uno para escuchar música y video, que es el reproductor media. Acá tenemos el Firefox, que es para navegar en internet. Acá tenemos uno que se llama Picture para ver imágenes. Acá tenemos el Photoshop para editar fotos, entre otros. Entonces hay una gran variedad dependiendo qué es lo que necesita el usuario en su computadora, si necesita escuchar música, video, hacer documentos, o incluso acá también tenemos el antivirus. Entonces, este tipo de software generalmente lo utilizan los usuarios básicos e intermedios para poder realizar una actividad en específico. Entonces dicen, las personas lo utilizan para hacer archivos, trabajos, tareas, eliminar virus y comunicarse. Muy bien. De ahí pasamos a la siguiente categoría, que es el software de programación. Este tipo de software, vamos a decirlo que no son muy conocidos porque los profesionales en informática son aquellos que lo utilizan para crear más software.
Estos se le conocen como lenguajes de programación o software de programación. Tal vez algunos hayan visto en su celular el logotipo. Quiere decir que esa aplicación que ustedes están utilizando fue creado mediante alguna esta aplicación, por ejemplo el Java, por ejemplo el PHP. El Java generalmente se utiliza para crear aplicaciones móviles, también para páginas web, al igual que el Python. Ya el JavaScript es para hacer complementos para páginas web. El PHP permite hacer páginas web dinámicas y el Visual Basic permite hacer aplicaciones para Windows, entre otros. Muy bien. Entonces dicen, lo utilizan los informáticos para elaborar programas, páginas web, incluso otros sistemas operativos, como es en el caso del C++. Muy bien, este tipo de software, su uso sí se necesita un conocimiento previo para que lo puedan utilizar, ya que se tiene que aprender un nuevo lenguaje y una lógica de programación para poder crear un producto que es un software. Bien, entonces resumiendo, el software de aplicación sirve para realizar determinadas tareas, ¿ok? Y puede ser instalado por cualquier usuario. Entonces los software de aplicación buscan en Google, en un navegador, en un motor de búsqueda, buscan el tipo de software y pueden encontrar gratuitos o pueden encontrar de paga. Entonces generalmente se instalan de manera fácil con unos doble clic, leyendo algunas recomendaciones antes de instalar. Aquí están algunos ejemplos. Tenemos acá el Office, que viene el Word, Excel, PowerPoint. Tenemos acá también el Google Chrome, que es un navegador web. Tenemos el YouTube, que para ver videos. Tenemos el famoso Facebook para interactuar en una red social. También tenemos el actual, que es el TikTok. Es como parecido al YouTube, pero con videos más cortos y más dinámico. Tenemos el reproductor VLC Media Player, muy parecido al reproductor de Windows, pero permite ver los videos con mejores características. También está una aplicación que se llama Google Drive, que es almacenamiento en la nube, en la cual ustedes pueden almacenar sus archivos en internet. Y otro que tenemos, que es el WinRAR, permite sacar una copia de los archivos y reducir su tamaño. Bien, pasamos a otro que son los software de programación. Ya habíamos dicho que son aquellos que permiten crear más aplicaciones, como páginas web, sistemas operativos, aplicaciones para celulares, aplicaciones de software de aplicación como el Word, Excel, entre los que acabamos de mencionar. Dice, las personas que la utilizan tienen conocimientos avanzados y se le conocen como programadores. Acá corregimos, programadores. Para aprender a utilizar estos softwares se requiere de 1 a 2 años de estudio. Entonces, este tipo de software sí se requiere de cierto estudio para que se pueda comprender entre lo básico e intermedio. Pero también hay personas que lo pueden llegar a aprender hasta en medio año o hasta en unos meses. Todo depende de la práctica y la habilidad de la persona. Muy bien, ya habíamos mencionado algunos ejemplos. El Visual C++ para el sistema operativo, Java para aplicaciones de celulares, el Python para aplicaciones celulares, página web, software de aplicación y el PHP para páginas web dinámicas, aquellas que permiten guardar datos en una página web. Muy bien. Pasamos con el más importante que se debe de conocer en principio, que son los sistemas operativos o software operativo. Habíamos comentado que permiten funcionar el hardware de una computadora y controlar el demás software. Si el sistema operativo ve que un software que es, por ejemplo, el Word, por ejemplo, el Chrome, que está fallando o está dando problemas, ellos van a tratar de ver que esas aplicaciones traten de funcionar a la normalidad. Si ve que hay un problema, se lo va a reportar al usuario para que éste esté enterado y sepa qué hacer. Dice que el sistema operativo es el primer software que se instala en una computadora por un técnico de informática. Entonces, para instalar este tipo de software se necesita unos conocimientos intermedios, el cual es preparar la computadora para que se pueda instalar y preparar el disco duro para que se le pueda poner de manera adecuada la instalación.
Entonces, fácil no es, y se necesita conocer un poco las características de la computadora y se necesita ver cuál es la versión del sistema operativo y tipo de sistema operativo que se le puede instalar. Algunos más conocidos son el Linux, el Mac OS, el Windows y el MC2. El Windows es el más popular, es un entorno fácil de utilizar, pero es uno de los más inseguros. El Mac OS se puede decir que es uno de los mejores, incorpora seguridad, incorpora innovación, pero como es un software privado, ahí sí se requiere pagar un poco más, se utiliza para ambientes empresariales. Y el Linux, vamos a decir que no es muy bonito a comparación de los otros dos, pero es uno de los sistemas operativos más seguros que hay. Inclusive en Linux hay versiones gratuitas en las cuales ustedes pueden instalarlo en su computadora y van a tener una seguridad mucho mejor que la de Windows. Ya aquí terminamos con el tema de los sistemas operativos. Resumimos, son de tres tipos: de aplicación, de programación y los operativos. En el otro video que verán más adelante voy a explicar en qué consiste la actividad para este tema de hardware y de software. Por mi parte es todo.